Para esta parte vamos a hablar sobre algunas estructuras accesorias bacterianas. En primer lugar vamos a hablar sobre la cápsula. ¿Qué es la cápsula? Básicamente esta se va a encontrar por encima de la pared celular, es decir, es lo más externo de la bacteria, formada por polisacáridos y en el caso de Bacillus anthracis, pues es formada por eh, proteínas, ¿de acuerdo? Pero vamos a mencionar primero que este término de estructura accesoria quiere decir que algunas bacterias pueden tenerlo o no, pero no son indispensables para la supervivencia de la misma. Ahora sí, vamos a comprender algunas de las funciones de la cápsula. Esta cápsula puede conferir una actividad antifagocítica, la cual es su principal función. También va a ser la responsable de el antígeno tipo K. Va a evitar la desecación, muy similar a lo que pasaba con la pared celular. Va a resistir la acción del complemento y los anticuerpos, el complemento siendo parte del sistema inmune. La protección contra agentes antibacterianos y presenta adhesinas que va a permitir la adhesión, ya lo mencionamos en la primera parte, hacia tejidos o superficie. Y brinda, de igual forma, un aspecto serio a las colonias, muy similar a lo que pasaba con la pared de las ácido alcohol resistentes, ¿va? Otra estructura accesoria es el glicocálix. Estas van a ser fibras de polisacáridos que van a estar localizados en la superficie de la membrana externa de la bacteria. Y la función va a ser simplemente adhesión bacteriana. Otras estructuras accesorias van a ser las fimbrias o pilias, también denominadas así. Estos van a ser filamentos rectos, rígidos y cortos, de entre 3 a 10 nanómetros de diámetro. Van a estar insertados a nivel de la membrana citoplasmática y van a estar constituidas por una proteína denominada pilina, o también algunos autores le denominan filina, y va a poseer una estructura globular con matriz helicoidal. ¿Qué quiere decir esto? Que es como un tubo, básicamente. Es exclusivamente presente en bacterias gram negativas y puede llegar a ser de una hasta miles de estructuras. Y tenemos diferentes tipos de fimbrias. Tenemos las fimbrias tipo 1, escrito con número romano. Va a ser una fimbria de adhesión. Va a brindar esta adhesión a cualquier superficie, lo cual se le conoce como un factor de colonización y a su vez de patogenicidad. Y este tipo de fimbria confiere el antígeno F o el antígeno P. Y ya mencionamos que se considera como un factor de patogenicidad. Las fimbrias tipo 2, o también denominado pilisexual, es un filamento recto, un poquito más largo que otro tipo que las demás fimbrias y puede estar o encontrarse de entre 1 a 10 por bacteria. Va a ser también una parte de recepción para fagos y tienen 10 nanómetros de diámetro y son más gruesos que los otros dos tipos de fimbrias. Este pilisexual le permite a la bacteria la transmisión de información genética de una bacteria a otra a través de un proceso denominado conjugación. La conjugación no es un tipo de reproducción asexual, solamente es un método de enriquecimiento genético. ¿Cómo se da esta conjugación? Pues en primer lugar tenemos que separar dos tipos de bacterias, las bacterias F positivo y las bacterias F negativo o F menos. La bacteria F más es aquella que va a poseer el pili sexual y el plásmido. ¿Qué es el plásmido? El plásmido es un fragmento de DNA extra cromosómico que se va a encontrar en el citoplasma de la bacteria.
la bacteria F- solamente posee su nucleolo o su información genética. Entonces, en primer lugar, la bacteria F+ va a guiar su pili sexual hacia los OMAP que mencionamos al principio, que van a ser receptores de este pili sexual. Una vez que esta bacteria o este pili sexual lo detecta, se va a acercar a la bacteria F-, se contrae el pili sexual, las bacterias hacen contacto directo y lo que ocurre es que ahora el plásmido se autorreplica. No se replica el DNA, se autorreplica solamente la parte del plásmido. Y esta réplica se va a pasar a la bacteria F-, por lo tanto, ahora la bacteria F- se convierte en una bacteria F+, que va a poseer el episoma, que va a ser la parte del DNA que se compartió, y el pili sexual. Y esta puede volver a replicar lo mismo. Para entender un poquito qué es lo que sucedería o por qué se considera también como un factor de patogenicidad esta parte del pili sexual, pues vamos a comprender que imaginemos que la bacteria F+ posee genes, posee información genética que le brinda resistencia a la penicilina, por ejemplo. Y ahora imaginemos que nuestra bacteria F- no tiene resistencia a la insulina. Por lo tanto, si yo aplico el medicamento, va a matar solamente a las bacterias F-. ¿Va? Hasta ahí todo bien. Ahora imaginemos que estas bacterias F+ y F- se encuentran, hacen todo el proceso de conjugación. ¿Y ahora qué sucede? Que ambas bacterias van a ser resistentes a la insulina. Entonces, si yo aplico el medicamento, no voy a matar a ninguna de las dos, porque este episoma, este plásmido que fue transmitido, poseía esta resistencia. Entonces, es sumamente importante entender esto y comprender que este factor de patogenicidad es muy importante. Porque imaginemos, porque esto pasa con un pili sexual. Ahora imaginemos que la bacteria tiene 10 y comparte 10. Entonces puede llegar a ser algo sumamente peligroso. Por otra parte, tenemos a las fimbrias tipo 4, que van a ser aquellas que van a presentar inserción polar a la pared celular. Van a ser las responsables de la generación de microcolonias, que va a permitir la incorporación del DNA exógeno y permite a su vez la secreción de proteínas y le brinda cierta movilidad. ¿Esto a qué se traduce? A que las fimbrias tipo 4 son las responsables de las denominadas biopelículas o biofilms. ¿Qué son estas biopelículas? Son básicamente un conjunto ordenado de bacterias que se van a preparar para colonizar un tejido y son capaces de secretar agua, perdón, capturar agua y nutrientes que les van a conferir resistencia a sustancias químicas. ¿De acuerdo? Es como si un slime se pegara a una pared y este slime pues se quedara ahí y permitiera su supervivencia durante mucho tiempo. Ahora, este tipo de biopelículas se encuentra solamente en bacterias que poseen, ya dijimos, las fimbrias, el glicocálix y la cápsula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de biopelículas son muy importantes y muy peligrosas si no conocemos el principio de estas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que son resistentes a sustancias químicas. Es decir, si yo tengo una aguja, un catéter y no lo limpio, no hago asepsia, pues lo que va a ocurrir es que al momento de ingresar a sangre,
sin querer perforamos una biopelícula y ahora las bacterias que se encontraban en esa biopelícula van a entrar a vía sanguínea y va a provocar una septicemia. Entonces, ¿cómo vamos a quitar los biofilms? Solamente se quitan o se eliminan mediante arrastre físico. Por eso es muy importante hacer una correcta asepsia de la zona para evitar la introducción de ese tipo de bacterias. Ahora, vamos a hablar de otra estructura accesoria que es muy importante, que es el flagelo. Para esta parte del flagelo me gustaría buscar una imagen que tenía por aquí sobre la composición de este tipo de flagelos. Aquí podemos observar la parte de lo que decíamos, bueno, aquí vemos la parte de la espora que veremos más adelante. Y teníamos por acá abajo la parte de lo que viene siendo la, la estructura del flagelo. ¿Por qué es importante entenderlo así? Porque siento que es más sencillo y más comprensible de esta manera. Aquí está. Vamos a centrarnos en la imagen que tenemos a la derecha, la que tiene el título como de huésped, ¿va? ¿Por qué? Porque el flagelo es una estructura accesoria que nos va a brindar movimiento bacteriano. Va a estar constituido por proteínas que se denominan flagelinas con la misma disposición que lo hacían las fimbrias, es decir, tiene una matriz helicoidal, ¿no? Y va a poseer la siguiente estructura. Aquí observamos nosotros, en primer lugar, o hasta arriba, como por esta parte de acá, veremos la parte de el filamento, ¿de acuerdo? Posteriormente al filamento tendríamos lo que es el codo. Esta imagen no es, digamos, del todo certera, pero nos da una guía bastante sencilla. Entonces dijimos, primero tenemos el filamento, que va a ser la parte móvil del flagelo, el codo, o también denominado gancho, que va a ser la estructura rígida que nos va a permitir o nos brinda la dirección en contra de las manecillas del reloj. Y tenemos 4 tipos de anillos que van a estar distribuidos en diferentes zonas de la pared celular o de la bacteria. Tenemos el anillo L, que se va a encontrar en la parte del lipopolisacárido. Tenemos la parte del anillo P, que se va a encontrar en la parte del péptidoglicano. Tenemos el anillo S, que está dispuesto en la parte supramembranal de la bacteria, y el anillo M, que va a estar solamente en la parte membranal, ¿de acuerdo? Estos dos últimos anillos, el S y el M, se encuentran únicamente en bacterias gram positivas. Las gram negativas sí poseen los 4 tipos de anillos. Además, poseen 2 tipos de proteínas. Las proteínas MOT, que se encuentran a los costados, que le va a brindar el movimiento a través del flujo de electrones, y las proteínas Fli, que es la parte móvil de esta estructura, que le va a conferir justamente este movimiento o como una turbina que permite el movimiento flagelar. Y eso sería en la parte de los flagelos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si encontramos rápidamente una imagen que nos brinde la apariencia de un flagelo para comprender algo muy importante. Y es que las bacterias se van a distribuir o se van a clasificar dependiendo del número y la disposición de los flagelos que posean. Vamos a ocupar esta. Ahora, tenemos bacterias que son monótricas. Trico viene del término en general pelo, pero vamos a tomarlo en este caso como flagelo o filamento. Monótrica. Un solo flagelo en uno solamente de los
polos, ¿de acuerdo? Bacterias lofótricas, dos o más flagelos en alguno de los polos, ya sea aquí o acá. Bacterias anfítricas, dos o más flagelos repartidos en cada polo, es decir, posee un flagelo acá y otro acá. Y tenemos también las bacterias que son perítricas, su nombre lo dice, tienen flagelos en toda su periferia. Van a tener los flagelos en toda esta parte de acá. Y el movimiento flagelar se va a determinar a partir de señales químicas denominadas como taxias. Estas taxias lo que brindan es que la bacteria va a migrar hacia donde mejor le convenga. Por ejemplo, tenemos aquellas bacterias que van a migrar dependiendo del gradiente de oxígeno, como bacterias que van a migrar a altas concentraciones de oxígeno, es decir, bacterias aerobias estrictas, bacterias que van a migrar a concentraciones de 5% de oxígeno, van a ser aquellas bacterias eh, microaerofílicas y bacterias que van a migrar a donde no haya casi oxígeno, es decir, bacterias anaerobias estrictas. Pero también podemos tener de tipo señal química atrayente, generalmente por nutrientes, o repelente, que generalmente contribuye a la parte de los antibióticos o los antisépticos. Y vamos a entender aquí que el movimiento de la célula del flagelo, de la bacteria, mejor dicho, no va a ser de manera rectilínea, no va a ser así. Va a ser en dos tipos de movimiento. La corrida, que digamos que es lateral, que es cuando el flagelo gira en sentido en contra de las manecillas del reloj. Y tenemos el movimiento tipo giro, el cual también se denomina como tumbo, que es el movimiento que da el flagelo a favor de las manecillas del reloj, lo que le confiere, digamos, un movimiento un poquito más diagonal. Entonces, generalmente la bacteria se mueve en zigzag. ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué no se mueve recto? Pues porque la bacteria tiene ese tipo de mecanismo para evitar algún tipo de sustancia química que la pueda matar. Es como esquivar, básicamente. Y bueno, hablando de los flagelos, vamos a mencionar que en aquellas bacterias perítricas, recordemos que son las que tienen los flagelos en toda su periferia, van a crecer formando colonias en forma de oleadas que también se le denominan como swarming, que básicamente son eh, colonias que tienen morfología muy similar a cuando nosotros tiramos una piedra a un lago y forman esas ondas de choque o estas oleadas dentro del agua. Así que, ¿cómo yo sé cuando una bacteria tiene o no flagelos? ¿Qué pruebas puedo hacer? Puedo hacer la prueba de la gota suspendida, que simplemente trata o consta de poner una gota en un portaobjetos con plastilina, voltearlo, que la gota quede suspendida, valga la redundancia, y observarlo en el microscopio. Aquí vamos a observar dos tipos de movimiento. Un movimiento donde las bacterias van a ir de un lado para otro sin algún tipo de orden se considera positivo y posee flagelos. Sin embargo, si vemos un movimiento como que todas van hacia un lado coordinadas o no se mueven, lo determinamos como negativo. Este tipo de movimiento que vemos así como que vibra o que se va hacia un lado, se le conoce como un movimiento browniano y es muy relevante para este tipo de prueba. También podemos hacer un tipo de prueba que es en medios semisólidos, donde usamos cloruro de trifenil tetrazolio para la adhesión del bacteria. Entonces nosotros en un medio semisólido insertamos una asa bacteriológica de filamento
recto, retiramos y por el tipo de colorante, si es que las bacterias tienen flagelos, casi todo el medio se va a encontrar de color rojo. Sin embargo, si la bacteria no posee flagelos, vamos a ver solamente el filamento donde nosotros metimos o insertamos nuestra asa. Ahora podemos hacer también tinciones, como cuáles. Podemos hacer impregnaciones argénticas como el Gomori metenamina de plata o el Wartin Starry en preparaciones fijadas con alcohol éter y con mordientes como lo es el ácido tánico o las sales de aluminio y cromo. Sin embargo, no es muy común ya que suele ser muy cara y es poco relevante teniendo las otras dos pruebas, ¿no? ¿Y qué va a provocar este tipo de técnicas? Solamente va a provocar un ensanchamiento de de los flagelos. Y ahora ya terminamos con la parte de las estructuras accesorias. Vamos a abarcar de manera muy sencilla y muy rápida algunas de las funciones de la membrana citoplasmática y los ribosomas. Así que pues tenemos que tener en cuenta que la membrana citoplasmática va a estar formada igualmente por una bicapa lipídica muy similar a la célula eucariota, donde se conoce o se asemeja a un mosaico fluido que le confiere cierta movilidad. Va a estar compuesta generalmente por proteínas y lípidos en relación 80-20. Va a poseer opanoides, que es el símil al colesterol de las células eucariotas. Es decir, va a conferir firmeza. Básicamente, la membrana citoplasmática va a ser el límite metabólicamente activo de la bacteria. Va a poseer también glicolípidos que van a permitir la recepción de señales y va a estar compuesto por diferentes tipos de lípidos como lo es el fosfatidil etanolamina, el fosfatidil glicerol o la cardiolipina. La membrana también puede llegar a ser o va a depender de las temperaturas, pues van a cambiar su conformación. Pues ante bajas temperaturas disminuye la concentración de ácidos grasos insaturados y ante altas temperaturas aumenta la concentración de ácidos grasos saturados. Esto para evitar una desnaturalización o una pérdida de la membrana citoplasmática. Y además van a poseer proteínas integrales y proteínas periféricas que van a ayudar a la excreción de sustancias y desechos. Entonces tenemos que la membrana citoplasmática tiene funciones muy similares a lo que ocurriría en la parte de las células eucariotas. Sin embargo, ya notamos algunas diferencias. Por ejemplo, también aquí en la membrana citoplasmática se llevan a cabo procesos metabólicos como lo puede ser la parte de la respiración o la cadena respiratoria, mejor dicho, para la generación de ATP. Y va a regular la cantidad de agua entrante. Ya lo mencionamos. ¿Cuáles son las estructuras que nos van a brindar esta regulación osmótica? El péptido glicano en primera instancia, la pared celular, en el caso de gram negativas, pues el espacio periplásmico, la membrana externa, que nos brindan este seguro para evitar un desequilibrio en la osmolaridad de la bacteria, ¿no? También nos permite sintetizar o es el sitio de biosíntesis de diferentes componentes como lo es la cápsula, como lo es a lo mejor las fimbrias, el péptido glicano, ¿de acuerdo? Y algo que es muy importante y hay que tener en cuenta, y es que hay una proteína que se encuentra en la membrana citoplasmática, que es el bactoprenol. Este bactoprenol le permite a la bacteria que los monómeros del péptido glicano migren hacia el exterior para formar la pared celular, ¿de acuerdo? Y en general también la membrana citoplasmática es capaz de recibir señales quimiotácticas, lo que le confiere una
una comunicación con su medio ambiente y una irritabilidad de manera específica, ¿de acuerdo? Eso es lo que podemos describir en la parte de la membrana citoplasmática. En la siguiente parte vamos a observar ahora un poquito más con detenimiento lo que viene siendo los sistemas de transporte, alguna parte del el genoma de las bacterias y esperemos que podamos tocar la parte de lo que viene siendo la fisiología bacteriana.